Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas madrugadas en el momento en que nos escuches. Este es Wake Up Tear, que se consciente en su segunda temporada. Y el día de hoy tenemos a un extraordinario maestro, Gabriel López Limón. Él se ha especializado en una teoría de restricciones, algo que me ha parecido fascinante desde el primer día que lo conocí a través del libro La Meta, donde a través de una novela te va contando cómo cierta toma de acciones se pueden ir construyendo y ciertos beneficios se pueden ir obteniendo en los negocios gracias a un proceso y a una toma de conciencia generalizada. Él se ha dedicado por más de 30 años a difundir esta metodología, pero además ha escrito libros sobre ella, se ha dedicado a ser maestro de varias generaciones con esta metodología, y gracias a la tecnología LinkedIn nos llegamos a conocer y bueno, además del gran ser humano que se siente cada vez que hablo con él, ha sido como un encuentro muy importante para mí con una metodología que tiene una estructura y tiene una aplicabilidad en muchos negocios y en muchas formas. Pero bueno, pues más allá de esas presentaciones, me gustaría comenzar con Gabriel, pues danos un pequeño contexto de ti. ¿Quién es Gabriel López Limón? Hola, mira, Gabriel López Limón, nací en la Ciudad de México, soy chilango. Es una persona absolutamente bendecida en cuanto a que siempre he tenido gente que me enseña, que me ayuda y que puedo ver cosas verdaderamente fabulosas, pero básicamente por gente buena que ha estado a mi alrededor, que me guía, que me enseña, que es paciente conmigo. Y yo siento una gran responsabilidad de compartir todo lo que se me ha dado, porque creo que no, lo que se me ha dado no es para mí, es para compartir. ¿Quién soy? No sé, la verdad es que hace años dejé de ser consultor y empecé a decir que soy terapeuta de organizaciones porque es más terapia que otra cosa, pero es ayudar a las personas y a las organizaciones a buscar las mejoras, a intentar ser mejoras desde su realidad, no desde lo que dice el libro, sino desde lo que ellos pueden hacer. Claro. Oye, y cuéntanos un poquito vámonos, cuando todavía tenías el traje de consultor, ¿cómo llegaste a esta teoría de restricciones y un poco cómo fue el tomar esta idea de hacer el libro, ¿no? Hijo, como siempre, las coincidencias pasan cosas interesantísimas. Yo era gerente de planta, yo estaba a cargo de la producción de una fábrica Ujú. y siempre me ha gustado leer mucho. Leer es como mi escape, mi pasión, mi forma de entender el universo. Y entonces alguien me regaló una copia fotostática, fíjate, ni siquiera era un libro, era una copia fotostática de este libro de la Meta. Ok. Y cuando lo leí, hace cuenta que estaban narrando mi vida. Todo lo que le pasaba al gerente de la planta me estaba pasando a mí, todo exactamente igual. Entonces investigué más, leí más, vi quién lo había escrito, traté de entender más cursos y lo apliqué. Apliqué lo que decía el librito a mi planta y de verdad, sin hacer grandes cosas, bueno, hicimos cambios interesantísimos, pero sin gastar mucha lana y sin hacer cosas verdaderamente raras, logramos romper el récord de embarques en una semana. Para mí fue así como, no solo me estaban describiendo en el libro, además se aplicaba perfecto lo que él estaba diciendo a lo que yo hacía. Entonces me enamoré de esta cosa, lo empecé a estudiar, lo empecé a buscar más y más y más y más y más, hasta que una vez vino Goldratt a México a presentar su otro libro y tuve la oportunidad de participar en el evento, de estar ahí con él. Y a mi lado, yo había peleado para poder estar en ese evento con Goldratt y a mi lado se sentó una señorita que estaba aburridísima, rellenaba todas las O's, estaba escribiendo cartitas mientras este hombre estaba dando su conferencia. Y yo casi le contaba las respiraciones al tipo, o sea, ¿de qué habla? Yo quería saber todo lo que este hombre sabía. Y esta mujer estaba aburridísima. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y entonces en un receso
para tomar café, platiqué con esta niña y resulta que era la hija de Goldratt. Y me decía, pues es que yo ya lo oí 20 veces, yo ya me lo sé todo eso. Pero como era mi chance de venir a México, pues tuve que aceptar venir a esta conferencia y entonces aquí estoy, aunque yo no quiero estar. Y terminamos siendo amigos, entonces conocí a Goldratt y me invitó a ser parte de su equipo y así se dan las cosas. Ok. Y, bueno, pues cuéntanos un poquito de esta parte ya del camino de ser consultor, porque pasar de tener como tu puesto fijo en la gerencia de planta y todo esto, a ese camino de convertirte en consultor. Y bueno, para terminar, pues poniendo tu escuela de este tipo de formadores. ¿Cómo fue esa transición? Yo creo que como todos los gerentes, yo me sentía el superhéroe que me rompía el alma por lograr los resultados y mi compañía no me entendía. Yo traía eso de que es que yo de veras estaba haciendo mi mejor esfuerzo. No sé, llegaba a la planta a las 7 de la mañana y me iba a las 11 de la noche sacando pendientes. Yo sentía que le estaba dando mi vida a la empresa y no lo apreciaban, no lo valoraban. Entonces, cuando me encuentro con esta metodología, descubro que hay un universo que que nadie me había dicho, que allá afuera existe un mundo de cosas que yo no había visto, que nadie me había enseñado en la escuela. Y entonces siento que yo puedo hacerlo por mí mismo afuera y doy el paso. Y te digo la verdad, a los 6 meses yo lloraba. Yo lloraba porque una cosa es llegar a tu escritorio a hacer gráficas y asistir a juntas y presentar reportes de producción y todo eso. Y otra cosa absolutamente diferente es estar allá afuera, tener que vender, tener que cobrar, tener que saber. Yo no sabía ni a cómo vender la consultoría, o sea, cómo le cobras a alguien porque en una hora descubriste su problema que él tenía 20 años de estar. ¿Cómo cobras eso? Entonces, sí, realmente yo creo que me tomó como unos 10 años de práctica entender y empezar a valorar y empezar a realmente agarrarle gusto a este juego de la consultoría. Pero eso es un paso de la muerte, realmente. Yo creo que lo tomé más por no estar consciente de lo que tenía que por... La ignorancia es bendita. Sí, sí, la verdad es que sí. Fue una gran decisión, pero Ok. Y durante esos, o sea, pues entre esos 10 años o en esos, seguramente, y eso es como cualquier parte para algún emprendedor o para alguien que está iniciando en este camino de la profesionalización o del trabajo profesional independiente. ¿Cuál fue como este primer? Porque pues, vivimos de pequeños éxitos que nos van como brindando como oxígeno o por lo menos nos da esperanza de decir, claro, sí, sí, sí voy a poder. ¿Cuáles fueron como esos primeros, como primer oxígeno o primer aliento o primer palmada del universo diciéndote, mira, sí vas por buen camino, sigue adelante? mira, yo le llamo la primera epifanía. Mi primera misión en México para Goldratt fue, fíjate, Goldratt había creado un software para planeación de la producción, un software que planeaba la producción de las fábricas, al que se le ocurrió ponerle de nombre desastre. Entonces, imagínate lo fácil que era llegar a una compañía y decirle, te ofrezco un software para planeación de tu producción que se llama Desastre. Cuando me lo propuso dije, Dios mío, nunca voy a poder lograr esto. Una, yo no sé vender. Dos, me estás pidiendo que venda algo invendible. O sea, ¿cómo que se llama Desastre? Entonces, cuando vi el concepto de lo que era el software, de lo que hacía, que era automatizar teoría de restricciones, básicamente, el concepto era muy válido, el nombre era malísimo, era anticomercial, pero el concepto, el software era muy bueno. Y entonces cuando logré hacer mi primera venta de eso, encontrar a una persona interesada en el software que dijo, ay, el nombre es basura, pero el software es muy bueno. Ese fue el primer momento donde dije, wow, esto sí, hay gente que sí lo valora y lo quiere. Claro, esa primer venta, ese primer cliente siempre te da un... Oye, y pues
evidentemente en este camino de 10 años de, pues, que fue haciéndose tu montaña, fuiste caminando el camino, ¿qué te mantenía o cuáles esas, cómo son esas, qué es lo que te mantiene en el camino? O sea, porque pues habiendo llegado a cierto nivel, pues no era más fácil regresar a ser de nuevo gerente, a conseguir un trabajo. Eh, sí, sí, y obviamente muchos clientes me lo ofrecieron. O sea, mucha gente a la que das consultoría te dice, oye, quédate, no quédate aquí a hacer cosas. La verdad es que lo que creo que al menos en mi caso, lo que le encontré gusto es a que nunca tienes todas las respuestas. Mientras más ves cosas, dices, wow, esta no me la había visto, esta. Hay una curiosidad por investigar lo que pasa allá afuera y por ver casos reales y por ver situaciones que incluso plantas hermanas de la misma compañía se comportan de maneras completamente diferentes y lo que resultó en una no resulta en otra. Entonces, esta investigación constante de la realidad es algo que a mí me fascinó y aprendí, conocer gente, wow, he conocido gente de lo más fascinante en esta cosa. Claro. Oye, y pues, en esta, evidentemente por lo que hemos conversado y todo eso, sé que tienes como también un lado muy consultivo, pero también un lado muy humano, ¿ah? O sea, muy hacia ver al dueño de la empresa, hacia ver a los procesos humanos internos. Eh, que hablando de fábricas normal, a veces no se tiene como, no se cuenta tan fácil esa combinación. Entonces, ¿qué haces tú como para mantenerte en sintonía con eso? O si es algo que naciste con ello, o es algo que fuiste aprendiendo, o es algo que aprendiste con Goldratt. Pues. Mira, yo estudié ingeniería industrial. Después me fui a Inglaterra a hacer una maestría en robótica. Y después me topé con teoría de las restricciones. A través de los años descubrí que arreglar las máquinas era algo absolutamente sencillo. Arreglar al operador de esa máquina era algo terriblemente complicado. Entonces, porque la máquina vas y le aprietas el engrane o le ajustas y ya se quedó. El operador le dices, te dice que sí, te da el avión, mañana llega de mal modo, pasado mañana no se presenta. El ser humano es infinitamente más interesante que las máquinas. Entonces, si no atendemos al lado humano como con la atención que se requiere, pues sí, puedes tener la teoría y el Excel y el PowerPoint de la realidad, pero en la cancha la gente se va a comportar de maneras que tú no tienes previstas, tienes que atenderlos. Ok. ¿Y hubo algún momento en el cual como que fue importante, o sea, fue muy claro el que te dieras cuenta de eso? Uy, sí, sí, sí. Como gerente de planta, yo siendo gerente de planta, antes de que contrate como gerente de planta, había por la industria en la que yo estaba, había una religiosidad en el manejo de una cierta máquina que no se tenía que parar. Esta máquina era el corazón. Incluso a los operadores de esa máquina se les pagaba un bono extra por comer a pie de máquina. Ok. O sea, la máquina era tan importante que no podía parar. Las 24 horas funcionaba y a la gente se le pagaba porque comiera ahí a pie de máquina. Sin embargo, a la máquina se le cuidaba como Dios, así era algo. Para los pobres operadores no se les tomaba en cuenta, o sea, no se les pedía opinión, no se les capacitaba, no. Gastaban miles de dólares en la máquina para pagarle centavos al operador. Entonces, que no sé, me gusta el socialismo o el comunismo, pero sí hay que tomar el lado humano en cuenta porque finalmente es el que aprieta el botoncito y esa labor es importantísima. Claro. Y es el que puede empezar a detectar si ronronea diferente la máquina o algo, ¿no? Claro, es el que te dice, suena raro, algo no está bien y ya le conocen tanto a sus máquinas estos operadores. Claro. Ok. Oye, ¿cómo después de que ya empiezas a tener estas primeras ventas, empiezas a vender pues, estos software, esta consultoría, se da la parte de escribir el libro? O sea, viene con... O sea, ¿por qué surge esa idea?
que además me pareció, cuando lo platicamos, me pareció muy interesante cómo te llegó. Mira, yo empiezo, como te platiqué, en la parte productiva. Conforme van avanzando los años con teoría de restricciones, la parte productiva impacta la parte comercial, la parte financiera, la parte del negocio como todo. Y después como de 20 años de evolución, teoría de restricciones llega ya a la estrategia, a la administración de arriba de la compañía, o sea, a la planeación de la compañía. Y ahí empiezo a tratar mucho con empresarios, con directores generales, y me doy cuenta que en general la gente asumimos que porque tengo la razón, los demás tienen que hacer lo que yo digo. Lo que no vemos, lo que perdemos de vista es que la otra persona también tiene la razón, lo que pasa es que estamos viendo lo mismo desde ángulos diferentes. Claro. Y algo que no nos enseñan en la escuela es a sumar esos dos puntos de vista. Claro, a ver las dos perspectivas, ¿no? Claro. Normalmente asumimos que hay una respuesta correcta. Y normalmente es la de la maestra. Y cuando llaman maestra es la del jefe. Y cuando no está el jefe es la de la mamá o el papá. Pero en realidad en las compañías hay más de un punto de vista que es correcto. Hay el punto de vista de producción, el punto de vista de finanzas, el punto de vista de ventas, el punto de vista de recursos humanos. Y tenemos que aprender a sumarlos. En lugar de estarnos peleando por lo que cada quien quiere hacer y piensa que se debe hacer, hay que sumarlo. Y de ahí salió el libro. De que tener la razón es solo el inicio. Ahora viene cómo lo tejemos junto, cómo lo juntamos, cómo armamos el rompecabezas. Y cómo le hace sentido a la otra parte también implementar tu idea o tu razón, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es que tu esposa y tú pueden convivir en el mismo espacio sin estarse desgreñando? Los dos tienen razón. Claro. Y ¿por qué lo escribiste, o sea, en particular? ¿Cómo se llama el libro? Para que Tener la razón no es suficiente. Lo escribimos en inglés. Ya sé para dónde va la pregunta. La verdad fue una sangronada de mi parte personalmente, porque ya habiendo tratado con directivos, con muchos directivos, percibí que los directivos, sobre todo los directivos mexicanos, le dan más valor a lo que está escrito en inglés que a lo que está escrito en español. Entonces, decidimos escribirlo en inglés para que llegara a los directivos y lo consideraran como una pieza. Este en inglés es tonto, sé que es una tontería, sin embargo, pasa. Por eso fue en inglés. Ok. Hay directivos que seguramente no sabían ni inglés, pero como estaba escrito en inglés, Exacto. Este cuate escribe en inglés. Ok. ¿Nos podrías explicar como de manera muy general qué es esto de la teoría de las restricciones para las personas que te escuchan y no saben muy bien de qué se trata estos libros y seguramente van a ir a buscarlos? Pero, ¿qué es lo fascinante? A mí por ejemplo, el ejemplo del libro de los Boy Scouts, cuando van caminando y cómo ejemplifica la caminata de que el gordito era el que retrasaba todo el grupo, me pareció como fascinante. A todo mundo, ese ejemplo es el que nos ilumina a todos. El concepto como que a veces... Mira, el concepto puesto en una capsulita es la idea de que en todo sistema, y llámale sistema a lo que tú quieras, a una empresa, a una familia, a un equipo, a un individuo, en todo sistema puede haber muchas cosas que están mal, que no están funcionando como deberían. Pero de todas esas cosas, hay una sola que determina el rendimiento de todo el sistema. Pareto decía que el 20% era causante de todos los problemas, pero el 20% siguen siendo muchas cosas. Claro. Goldratt lo llevó un pasito más allá. De hecho, Goldratt estudió a Pareto y Pareto mismo dijo que el 20% aplica solo cuando son variables independientes. Cuando hay dependencia entre las variables, cuando hay conexión entre las variables, No. es mucho menos que el 20%. Y entonces Goldratt dijo, hay una restricción, hay un elemento, enfóquense hacia el... Sí, hay muchas cosas que no están como deberían, sí hay muchas cosas que no están dando lo que deberían dar, pero hay una que limita a todos los demás. Te pongo un ejemplo rapidísimo. En una familia, suponte que hay 5 miembros. Uh-huh. De esos 5 miembros, normalmente hay uno
que es el que menos feliz está. No voy a decir que es el más infeliz. Es el que tiene, es el que tiene menos felicidad. Normalmente ese cuate que es el menos feliz determina la felicidad de toda la familia porque se encarga de amargarles a todos los demás su felicidad. Y normalmente a ese cuate que es el menos feliz es al que menos le ayudamos, nadie quiere estar con él, nadie lo pela, todo el mundo lo aleja. Y sin embargo es al que todos deberíamos apoyar y ayudar para que suba la felicidad de la familia. Eso es teoría de restricción. Claro, En toda organización hay un proceso que nos está atorando. claro. Que en el ejemplo de los Boy Scouts es cuando de repente va caminando y se van atrasando y entonces se da cuenta que por qué se atrasaban tanto, pues de repente sí, todo el mundo iba caminando a un cierto ritmo, pero todo el mundo se quedaba a el más gordito que del grupo, que además ahorita sería hasta políticamente incorrecto decirlo. Este, Claro, claro. Vas a ganar un buen tache ahí, ¿no? Exacto. Entonces lo ve como empieza a ver cómo lo va cambiando, para que puedan avanzar todos seguidos y entonces pues eso puede ir aumentando. Entonces, y eso aplicado en una fábrica, en una empresa, es cuál es el proceso que más te tarda o cuál es el proceso que puede retrasar todo lo demás. Y de ahí surgen cosas maravillosas, porque a ese concepto, a ese recurso o elemento que nos está atorando, que inicialmente se le llama restricción, después el nombre de restricción era como malo, era como yo soy la restricción, híjole, qué malo, tú eres el que nos atorra, tú eres el gordito y ese tipo de cosas. Se le cambia el nombre y se convierte en el tambor, Es el que marca el ritmo. es el que marca el ritmo de Claro. todos los demás. Y entonces se le da la vuelta, se le quita la connotación negativa y es, en lugar de ser malo, se vuelve bueno porque tú eres el que marca el ritmo. Órale, qué interesante. Qué interesante. Oye, ¿nos podrías compartir un par no sé, de ejemplos, algunos que los que más conozcas o los que más te vengan a la mente o los más extraños de esta restricción de que estaban, no sé, la típica es todo el mundo quiere vender más, o sea, y después de la pandemia, o sea, todo el mundo, pues entonces vamos a meterle a marketing o vamos a meterle un montón, sin embargo, la restricción estaba completamente en otra parte. Yo creo que el ejemplo más aplicable en este momento tiene que ver con capacitación, por ejemplo. Normalmente, en épocas de escasez de ventas y hay que reducir costos y ese tipo de cosas, lo primero que sale volando es la capacitación. Ya no hay capacitación, no podemos pagar cursos y entonces la gente que no está siendo capacitada se desmotiva, empieza a repetir lo que siempre ha hecho, dejan de innovar, ya no pensamos diferente. Y entonces luego nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué si estamos ahorrando costos no estamos ganando más? Pues porque la gente no está haciendo mejor las cosas, porque no le estás enseñando, porque no aprenden, porque no está motivada. Entonces, ese es un claro ejemplo de que la restricción a veces la vemos como el dinero, es el flujo, cuando la restricción era nuestro personal y lo rompimos por completo cuando le quitamos la capacitación que tanto le gusta. Claro. Claro, sí, ese es el típico ejemplo de que a veces la reducción de costos se hace en lugares que no son rentables. Y de hecho, Coldra tuvo muchísimos pleitos con el mundo de las finanzas porque él decía, nos estamos concentrando en lo equivocado. Reducción de costos sí es importante, sí hay que hacerla, pero es más importante generar que reducir. Entonces, él ve más como la restricción, el tema de cómo generamos más en lugar de cómo ahorramos más. Claro, claro. Eh, Oye, ¿y cómo pasaste pues ya un poco más adelante, o sea, cómo pasaste de este consultor que estaba casi cuerpo a cuerpo con sus clientes y todo esto, a empezar a buscar el crecimiento pues un poco de empezar a dejar este legado a través de formar a otros consultores, formar a otros pupilos tuyos? Ajá. Fíjate que esto es algo
que eventualmente todos los empresarios, los papás, los líderes enfocamos. O sea, llega un punto donde te das cuenta que las 24 horas del día no te alcanzan para todo lo que tú quieres hacer. Entonces, la única solución que tenemos es reproducirnos. Si quieres lograr más, es que haya más como tú, que Uh-huh. piensan como tú, que hacen lo que tú quieres hacer y en los cuales puedas delegar. Entonces llegó el punto donde yo me di cuenta que, pues sí, a mí me encanta meterme a la cancha. A mí, yo voy bajo una planta y me fascina meterme a las máquinas y trabajar, platicar con los operadores y con la gente de las ventanillas. Me encanta con la gente que opera, porque tienen un universo que a veces nadie pela y tienen tanta sabiduría estas personas. Pero llega el punto de, ya te dieron las 11 de la noche, sigues platicando y no has hecho cosas. Entonces, si quieres hacer más cosas, necesitas más gente así. Y por eso empezamos a reproducirnos. ¿Hace cuánto empezó este proyecto? Hace 30 años, ya 30, no, más 32 años. No, el de reproducir, el de El de reproducir, reproducir y de enseñar hace 20. hace 20. Oye, y cuando empiezas a generar esto, pues, por ejemplo, este cambio que surgió el año pasado con el COVID y todo esto, pues cambia un poco las reglas del juego, cambia a veces las visiones. De lo que tú sabías de teoría de restricciones, y esto siempre me gusta hablarlo con las personas que pues, nos dedicamos a ayudar a otros líderes a liderar mejor o a tener mejores resultados, pero a veces como esas reglas también pues, nos las tenemos que aplicar a nosotros para poder actuar en congruencia y pues, también sacar adelante nuestro negocio. ¿Cuál serían como una o dos de estas lecciones de liderazgo que pues le has enseñado a clientes y pues que tú mismo te las aplicas y otras que, si nos puedes contar algo que no te haya funcionado, que lo intentaste y que pues nomás no te funcionó? Mira, yo, pese a que entiendo la gravedad de COVID, yo creo que COVID solamente fue un catalizador que puso de manifiesto lo que ya venía en proceso. O sea, la ineficiencia y las malas decisiones ya las estábamos tomando. La presencia de COVID lo único que pasó fue que lo puso de manifiesto en 2 semanas en lugar de en 15 años. Algo que he aprendido con esta cosa es que perdemos mucho tiempo en arreglando las cosas equivocadas. Pasamos mucho tiempo atendiendo temas que no deberían de llamar nuestra atención y que no son la restricción, pero que por imagen, por sentimiento, por paradigmas erróneos, creemos que tenemos que atender. Entonces, para mí la gran lección es enfócate en verdaderamente atender los temas importantes. No pierdas tu tiempo, no te distraigas. Y somos muy dispersos. Fíjate que yo creo que es otra cosa que es importante con teoría de restricciones. Yo me aventé los 6 años de la primaria, los 3 años de la secundaria ya van 9, más 3 años de prepa ya van 12, más 4 años de carrera ya van 16. Nunca, nunca en esos 16 años, ahí luego me fui a la maestría, suma de 17, nunca hubo una materia que se llamara cómo pensar. Nadie nos enseña a pensar, a ordenar nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Cada quien piensa, desarrolla un estilo muy personal de cómo se piensa. Y cuando queremos juntarnos con alguien más a pensar, no nos poner de acuerdo porque nuestras formas de pensamiento, no es lo que estamos pensando, es nuestro proceso de pensamiento es completamente opuesto. Entonces, yo creo que ese ha sido el principal enemigo al que yo me he enfrentado, a que las personas no sabemos pensar, no nos han enseñado a pensar. Hay algunas personas brillantísimas, con un Pentium ahí arriba, pero completamente dispersas y desordenadas. O sea, yo les digo que tienen un pura sangre en el cerebro, pero no lo han domesticado, entonces es terrible. Claro. Y entonces sí, claro, y más allá de que no nos enseñan a pensar, también
no enseñan a apreciar el pensamiento distinto de alguien más. Entonces, pues no puede, porque a veces sí, este ego de no, es que es lo que yo pienso y es mi realidad y es lo único que yo veo, sino ver la otra perspectiva y decir, claro, viniendo desde otra parte o viendo otra esquina va a ser mucho más fácil. Mira, escucha esto, tocayo. En la escuela te premian como individuo y todas las estrellitas son como individuo. Tus exámenes, tus calificaciones, tus trabajos, todo es como individuo. Y hacer equipo es malo. En el examen no puedes hacer equipo. Sí, claro. H. Y llegas a las compañías y lo primero que te dicen es, queremos que hagas equipo. Chirrión, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace equipo? A mí me han enseñado que yo debo ser yo, no les debo dar las respuestas, no les tengo que soplar, no les tengo... Es malo hacer eso. Entonces, hay una incongruencia entre lo que queremos hacer y lo que enseñamos a hacer, que sí, bueno, en las escuelas trabajamos en equipo, pero la verdad es que el trabajo en equipo lo hace uno. Sí. Y 15 se benefician del trabajo de ese cuate. Sí, claro. No, y además no hay verdaderamente una calificaciones compartidas o verdaderamente que en el estado real sí hay un producto, un servicio, un evento que pues, si sale, ese es el resultado y es responsabilidad de todos, no es de una sola persona el hacer un evento o sacar adelante una fábrica. Fíjate que como maestro, perdón ya me emocioné, como maestro, el día 1, el primer día de clase, yo le aviso a mis alumnos, señores, el día del examen final, todos se tienen que presentar al examen. Pero ese día yo voy a elegir a uno de ustedes que va a presentar el examen. Solo uno lo va a presentar. Al azar yo voy a decidir quién. Y lo que saque ese, lo sacan todos. Y es un quejadero. No, maestro, ¿cómo cree? No, bueno, tienen de dos. Tienen que identificar quién es el que no entiende. ¿Qué es la restricción? Una de dos, o le enseñan o evitan que llegue al examen final. Y hasta ahorita han decidido enseñarle. Hasta ahorita el grupo dice, este burro no está entendiendo, vengan, vamos. Y ha sido fabuloso, pero hay que ponérselos claritos desde el día 1. Claro, claro. Y además que todo el mundo, sí es, y es actuar en congruencia de la teoría, le estás enseñando un proceso en vivo de lo que debe de suceder. Claro, en la realidad, a toda la empresa la juzgan por el de ventas. La imagen que da el de ventas se le apegan a toda la compañía. Entonces, no es los negocios, perdón, ahí no hay burocracia, ahí es, este cuate ve que mal vestido, así han de ser en su compañía. Cuando viajamos, así son todos los mexicanos porque un cuate se portó mal. Claro. Tendemos a hacer prejuicios genéricos sobre ese tipo de cosas. Okay. Oye, y Gabriel, y una cosa que, pues ahora sí, como lección de cosas por no hacer en tus emprendimientos, en todo este camino que llevas, o sea, ¿cuáles serían de esas cosas que tal vez has intentado o tal vez intentaste el año pasado y no funcionaron y un poco fuera como, o sea, ¿cuál fue esta, es- no lo intenten en casa, amiguitos, Mira, yo creo que mi gran lección en ese sentido fue un cambio de lo que yo llamo del push al pull. Cuando yo descubrí esta metodología y toda esta forma de pensar, me pareció tan fascinante que yo se la quería enseñar a todo el mundo. Entonces yo se la empujaba a todo el mundo, hacia pull. Yo les decía, mira, léete este libro, mira, vea este seminario, mira, aprende esto, mira, debes hacerlo así. Yo le empujaba, yo estaba de veras tan apasionado con esta cosa que se los empujaba. Y lo que yo generaba era que toda la gente, uno, me daba el avión, dos, no lo hacía, tres, se alejaban de mí. Ahí viene otra vez esto. Entonces aprendí a cambiar del push al pull.
Entonces ahora lo que hago es les pongo buffet. Mira, aquí está todo lo que yo creo que se debería hacer. Tú jálale. Tú jala la respuesta que tú creas. Entonces, yo dejo que las personas tomen las respuestas y les voy dando más. Y entonces los temas que les interesan son los que desarrollamos. Ya no les empujo, los atraganto de conocimiento, dejo que ellos jalen. Ese ha sido para mí el cambio más importante de esos 30 años. Del push al pull. Por ejemplo, y eso si lo llevas a como una estrategia para promover tu, tu escuela, ¿cómo cambiaste eso? Mira, antes yo determinaba qué se enseñaba en cada curso. Yo determinaba un programa del curso. O sea, se tiene que enseñar eso y esto y esto y esto. Hoy lo que les pregunto es qué necesitas. ¿Qué tema específico de tu organización está haciendo la restricción? ¿Es producción? ¿Es recursos humanos? ¿Es inventarios? ¿Qué es lo que en este momento tu empresa necesita? No lo que yo les quiero enseñar, lo que ustedes necesitan aprender. Claro. Mucho más centrado en el individuo y en las necesidades individuales claro. Que genera un reto más grande para nosotros, porque ahora tenemos que readaptar todo a ese caso, es más chamba, pero entonces tengo control yo, porque yo tengo que hacer la chamba, no lo dejo en sus manos. Sí, que además, bueno, pues tienes un proceso como más modular, ¿no? Así es. Se van creando los módulos. Claro. Oye, y ya como un poco para ir cerrando, siempre me gusta hablar de esta parte de la taza de té y siempre creo que todos tenemos alguna fábula que nos haya marcado o alguna frase que nos haya marcado durante nuestra vida o que nos la decimos cuando estamos bajos. ¿Alguna fábula de esa naturaleza tienes? ¿Alguna? Híjole, yo creo que tengo muchas. He tenido jefes maravillosos, clientes maravillosos que me han enseñado tanto. Yo creo que una de las que más me marcó fue un jefe que me dijo, mira, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No te desgastes demasiado buscando lo perfecto. Good enough. Suficientemente bueno y muévete. Porque aquí, si estás buscando la perfección, no acabamos nunca. Muévete. Y eso es algo en lo que he aprendido. O sea, sí, me encantan las cosas perfectas, me encanta el servicio perfecto, me encanta la cama perfecta, el restaurante perfecto. Pero a veces por estar buscando la perfección, no nos movemos, no avanzamos. Y lo peor es que a veces ni empezamos. Claro. Porque nos impone lo perfecto. ¿Cómo has usado cómo aplicas esto en un día con día? En un día, por ejemplo, vacaciones. Sí, claro que tengo mis vacaciones perfectas, claro que tengo el lugar perfecto donde yo sé que mi esposa va a ser feliz, donde yo sé que vamos a pasar maravilloso un fin de semana. Perfecto, pero no me alcanza. No tengo el tiempo para viajar. Sí, llegar ahí va a tomar como 10 días nada más llegar ahí, pero tengo 2. Entonces, ¿con qué me quedo? Tengo que encontrar la solución que aplica a mí, no la perfecta. Está buenísimo eso. Claro. Buenísimo. Pues, Gabriel, ¿algo más que quieras agregar? ¿Dónde te pueden localizar alguien que esté más interesado como en esta parte de teoría de restricciones o aprender un poco más o sentarte contigo? ¿Dónde te pueden localizar? Mira, en los últimos años encontramos que había un hoyote en teoría de restricciones en español y creamos un sitio que se llama teoclatino.com. Teoclatino.com. Teoclatino, dedicado a teoría de restricciones en español, específicamente para nuestra audiencia de personas que hablamos español, porque hay mucho en inglés. Casi todo está en inglés, y sobre todo, como fue desarrollado por un israelí, el idioma genérico fue el inglés. Entonces, Teoclatino lo hicimos pensando en que hay personas en México, de habla hispana en todo el mundo, que les encanta esto
pero no le saben bien al inglés, entonces ahí está. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto. teoclatino.com para que te sigan. Y en LinkedIn también te pueden encontrar. En LinkedIn, en YouTube hay un canal de soluciones estratégicas y ahí estamos. Va. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias a todos. Ha sido todo un gusto y ha sido siempre, uno, yo creo que uno de los regalos de la pandemia para mí ha sido conocerte y el poder tener estas conversaciones. Pues muchísimas gracias, que tengan muy bonito día, y sigan creando riqueza. Gracias. Esto fue Wake Up Team, Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe.